Hola, queridos amigos, bienvenidos a Píldoras de Libertad Constituyente. Muchos de ustedes, de vosotros, me preguntáis si yo conocí personalmente a don Antonio García Trevijano, ¿verdad? Al paladín español de la libertad política constituyente. Y la verdad es que sí lo conocí, tuve el honor de conocerlo en persona, ya era mayor, pero aún así fue para mí un ejercicio de aprendizaje realmente brutal. Pero claro, como nos pasa a todos, llega un momento que, claro, ¿cuál es la primera vez en la que yo escuché hablar de don Antonio? Realmente fue en la época universitaria. Yo no había oído nunca hablar de Antonio García Trevijano. Sí es cierto que allá por el año 2006 acudí a unos cursos de estos de verano del Escorial, y recuerdo que era un curso sobre el modelo territorial de España. Ya ves que me interesaba la política y su implementación en la vida real desde hace unos cuantos años, desde bastante joven. De allí sí que hubo un profesor, recuerdo, que se llamaba Trevijano, pero claro, no era don Antonio García Trevijano, era un tal, luego lo miré, ¿verdad? A través de internet, era Pedro González Trevijano, que si no recuerdo mal hoy es rector de una de las universidades madrileñas. Es un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con don Antonio, pero parece que el apellido Trevijano pues sí me sonaba. Recuerdo que, claro, todo esto fue porque un día, estando tomando un café con uno de mis mejores amigos, pues hablábamos de la política y tal, y, y mi amigo me dijo, dice, bueno, yo creo que tú piensas un poco, o por tu formación histórica, por tu estudio de la historia política de los Estados Unidos de América, hablas un poco como Trevijano. Entonces, claro, yo digo como Trevijano, y recordé fue lo que me hizo luego buscar al Trevijano, el rector, otro aperseverado de estos, de la corrupta y criminal partidocracia que padecemos los españoles hoy en día. Claro, y dije, bueno, pero ¿qué Trevijano? Dice, sí, ya, Trevijano ya debe ser mayor, ¿verdad? Porque bueno, Trevijano era un tipo, sí, sí, que era muy vehemente, tenía bigote y solía meterse sobre todo con los socialistas. Esta fue más o menos la primera toma de contacto con don Antonio, de oídas de un buen amigo mío. Claro, yo dije, pues voy a mirar a ver si es el mismo. Y recuerdo que ya os digo, lo de los cursos del Escorial fue en 2006, esto sería allá por 2007, un año después, 2008 como muy tarde. Me fui a internet y agarré el YouTube y puse Antonio García Trevijano, y de repente salieron vídeos que ya tenían unos años, algunos vídeos que, si veis esto alguno de los jóvenes, pues igual pues probablemente los desconozcáis, de un programa presentado por un creo que es periodista, que se llamaba José Luis Balbín, un programa en la primera cadena de televisión española, que se llamaba La Clave. Ojo, hubo dos épocas de La Clave, una al final durante la transición, o hasta el año 79 más o menos, años 79-80, y luego hubo una reedición posterior a principios de los 90. Os hablo, los primeros vídeos que vi fueron los de la primera época, y claro, allí se veía al moderador, que era José Luis Balbín, y luego se veía una serie ¿verdad? Lo que hoy se dice tertulianos, que es una palabra errónea, se dice contertulios realmente. Bueno, pues una serie de contertulios, y había personas de diferentes ideologías y debatían en La Clave. Pues, bueno, La Clave no solo debatía sobre política, también debatía sobre otros temas de sociedad, temas culturales, etcétera. Pero los vídeos donde aparecía Trevijano lógicamente tenían que ver con política, y se veía, yo lo primero que vi fue a un hombre, ¿verdad?, elegantemente vestido, con una voz magnética, muy interesante, que llamaba la atención. Su acento andaluz también se notaba que era del sur de España, y sobre todo lo que me llamó la atención era la vehemencia que hacía su discurso, su capacidad para transmitir al público que lo estaba viendo, la elección de las palabras, ¿verdad? Que es algo que siempre me fascinó, es la corrección del lenguaje. Don Antonio siempre nos decía, dice, hay que cuidar, hay que tener entre algodones el lenguaje, porque una vez que las palabras pierden su sentido, pues las personas son más manipulables, como estamos
comprobando hoy en día. Y bueno, el caso es que allí don Antonio García Trevijano, bueno, estaban hablando sobre la transición, estaban hablando sobre el Partido Comunista, sobre los partidos en la clandestinidad, etcétera. Y luego hablaba sobre pues la Constitución del 78, de reciente aprobación, y verdad, o sea, cada frase que lanzaba don Antonio eran auténticos latigazos de verdad. Eh, claro, yo cuando se emitían, lógicamente, yo nací en el 79, precisamente en los años de emisión de este programa, pero a pesar del tiempo, viendo a través a pesar de los años transcurridos, viendo estos vídeos por internet, vi, ya con veintipocos años, que muchas de mis creencias, muchas de verdad del constructo intelectual sobre la llamada democracia española eran absolutamente falsas. Y claro, en un principio pues te cuesta mucho, ¿verdad?, reconocer porque es duro, que todo lo que te han enseñado es mentira. Aún recuerdo, ¿verdad?, cuando yo siempre he sido de colegio público, ¿no?, cuando nos salíamos el día de la Constitución, bueno, el día de la Constitución sería vacaciones, pero bueno, en torno a la celebración del famoso día de la Constitución, del 6 de diciembre, nos hacíamos allí poco menos que nos dábamos un homenaje en aquellos murales que se habían pintado en muchas escuelas, en muchos colegios, conmemorando, ¿verdad?, con palomas de la paz, etcétera. Pues claro, oyendo a Trevijano uno se da cuenta que todo eso era mentira, que nos habían engañado. Claro, a mí me pilló con veintipocos años y yo pensaba, digo, bueno, pero hubiera vivido la transición de primera mano, y el que viera esto ahora ya en los años, a principios de la primera década de los 2000, ¿qué pensaría? Y yo creo que una de las enseñanzas de don Antonio es que hay que ser valientes, y ser valiente a veces conlleva, sobre todo en un país donde la libertad política colectiva no está asegurada como España, conlleva a una serie de problemas. Bueno, el caso es, volviendo al tema de la clave, yo vi un hombre que al hablar, verdad, soltaba auténticos latigazos de verdad, que cómo desarbolaba, en verdad, con una estructura lógica de la argumentación a todos sus rivales, que muchas veces lo que hacían era reír, ¿verdad? La sonrisa es el recurso la sonrisa sardónica, irónica, es el recurso del que ya no tiene ningún tipo de argumento que contraponer, en este caso a la verdad que estaba ahí diciendo don Antonio en el plató. Hoy en día probablemente este programa hubiera sido imposible. Yo siempre he dicho que si don Antonio hubiera salido en prime time en los tiempos actuales, el régimen le hubiera dudado una hora escasa, porque bueno, hubieran tenido que reprimirlo, no solo condenar al ostracismo como ha estado, sino reprimirlo de otras formas. Todos me conocéis, todos sabéis, mejor dicho, de lo que hablo. Entonces, bueno, pues seguí viendo más vídeos. Luego vi los de la reedición que se hizo de La Clave, también con Balbín, a principios de los años 90, donde Trevijano seguía diciendo, y sobre todo se estaba confirmando lo que él ya venía afirmando desde 1976, que era que la no división de poderes en el Estado iba a conducir a una corrupción. Fijaos, a principios de los 90 estaba en momento ágido toda, ¿verdad?, la corrupción y los crímenes de Estado del Partido Socialista Obrero Español. Todavía no había llegado el Partido Popular, pero que luego hemos visto también, ¿verdad?, las montañas de basura, de corrupción, de crímenes que ha llevado a sus espaldas también los partidos. Y es que, queridos amigos, la corrupción es inherente al sistema. La corrupción no es porque un tipo o dos se corrompan, sino porque para entrar dentro del sistema tienes que aceptar la corrupción y convertirte en un corrupto, empezando por falsear las promesas que has hecho a tus votantes. Bueno, después de conocer estos vídeos, dije, bueno, voy a indagar también, a buscar más información sobre don Antonio. Y vi que había publicado en 1994 el libro Hecho Nacional y Conciencia de España, llamado el Discurso de la República, pero vi que estaba agotado, estaba descatalogado, hacía muchos años que había sido editado y ya no se encontraba en el mercado. También vi bueno, que había publicado en algunas de las principales, tenía sus columnas en algunas de las principales cabeceras periodísticas de periódicos en papel del país, como El País, valga la redundancia. También luego había escrito en El Mundo, en La Razón, etcétera, y que hay un momento que don Antonio había desaparecido absolutamente de lo público, ¿verdad? Ya había dejado de escribir en lo público.
Luego me enteré que, lógicamente, don Antonio Asqueado se había retirado, aparte del ostracismo al que le habían condenado, se había retirado a una vida como Michel de Montaigne, que es un intelectual que a mí me agrada mucho, sobre todo en sus ensayos. Se había retirado a su Torre de Marfil porque realmente le asqueaba el mundo de traición y de mentira que rodeaba bueno, ¿verdad? A nivel general y sobre todo a nivel público en España. Y es que cuando el crimen se hace público, cuando la corrupción es algo generalizada, ya solo muchas veces nos queda refugiarnos en nuestra esfera interior, retirarnos como un eremita, por lo menos para que no nos lastime el espectáculo de tanta hipocresía, de tanta iniquidad. Más adelante conocí, bueno, conocí el MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que don Antonio había fundado en el año 2006, si no recuerdo mal. Y tomé contacto, tomé contacto con el MCRC, tuve conocimiento del MCRC allá por 2011, 2010, 2011. Soy muy malo para recordar las fechas exactas. Bueno, vi que don Antonio escribía que estaba utilizando las redes para volver a difundir el mensaje de que en España no había libertad política, que en España no tiene constitución, que no hay representación política, que hay una colusión entre los poderes fácticos, poder financiero, poder político y poder informativo, que los españoles no éramos libres, ¿verdad? Y en su bloque era una delicia porque si algo tenía don Antonio es que lograba plasmar mediante metáforas, mediante imágenes. Cuando uno lee sus libros es verdaderamente evocador, ¿verdad? Como una buena novela, uno va recreando en su interior y va aclarando, va de alguna forma digiriendo como la comida poco a poco, a veces poco a poco, porque los mensajes que lanza son complejos. Por eso a veces recomiendo empezar por una serie de libros para leer a don Antonio y acabar siempre, por supuesto, con la magna obra de Teoría Pura de la República, que para mí es el culmen del pensamiento político en castellano, en español. Como ya dije de Francisco de Miranda anteriormente, y luego junto a Antonio García Trevijano, para mí son los dos grandísimos pensadores acerca de la materia política en el idioma español, en la cultura hispánica. Y luego, ya más adelante, pues dije, bueno, pues me voy a poner en contacto. Y junto a mi amigo, que me había puesto, que había, ¿verdad?, pronunciado por primera vez las palabras Antonio García Trevijano, pues bueno, pues pusimos a indagar por internet y vimos que, bueno, que donde vivía, etcétera, etcétera, y quisimos conocerlo de cerca. Y creíamos que iba a ser muy difícil, pero no. Nos pusimos en contacto y don Antonio, para mi sorpresa, pues dijo que fuéramos a su casa cuando quisiéramos y que bueno, que escucháramos, que estaba dedicado también a hacer unos programas de radio, la llamada Radio Libertad Constituyente, que primero creo que se emitía por las ondas y luego pasó a ser un podcast. Por otra parte, deliciosos los podcasts de don Antonio y de sus colaboradores. El caso es que, bueno, pues un día, bueno, previamente yo había comprado ya, me fue difícil, la teoría pura de la República. Y en principio, claro, me pareció, bueno, fue la confirmación de lo que más detallada de lo que antes se había ido escuchando y viendo en los vídeos y en los podcasts. Y bueno, lo compré, empecé a leerlo y dije, bueno, pues el día que vaya a ver a don Antonio, a conocerlo, pues me lo llevo para que me lo firme. No porque yo sea un mitómano, sino porque era una forma de confirmar que el genio, que este genio, que a veces los genios han sido personas vivas. Yo como historiador tengo permanente contacto, como yo digo, con los muertos, ¿verdad? Con los pensadores, con los escritos, pero era la primera vez que yo podía ver a un autor en vivo que había escrito verdaderas genialidades y con una clarividencia verdaderamente absoluta. El caso es que junto a mi amigo y a otra amiga, otra compañera, nos plantamos allí en su casa y bueno, pues nos dijo, espera un poquito, veis cómo hacemos el programa de radio allí con los colaboradores y luego charlamos un poquito. Bueno, el caso es que hizo el programa y luego, bueno, nos recibió y, verdad, de una forma muy amable y muy elegante. Sobre todo él tenía una elegancia innata. Bueno, lo que iba a ser en principio
un periodo de la mañana se convirtió en un largo día de conversaciones interesantísimas, no solo sobre política, sino sobre, como digo yo, lo humano y lo divino, sobre, sobre arte, porque a don Antonio le apasionaba el arte, es un gran crítico de arte, por otra parte, tiene un libro que se llama Ateísmo Estético, que es una auténtica maravilla, y bueno, pues la afabilidad de don Antonio quedó patente, y su capacidad de transmitir conocimientos, por supuesto respondiéndonos y aclarándonos todo tipo de preguntas. Nos invitó ahí a un, como decía mi padre, un pisco labis, a tomar unos refrescos, y nos fuimos de allí encantados, no sin antes, lógicamente, como veis que tengo aquí, el libro Teoría Pura de la República, ya os digo, el que me costó tanto encontrarlo, y que tiene una dedicatoria, hecha por don Antonio. Y bueno, no sé si es de buena o mala educación, o es correcto o no decir la dedicatoria que te ha hecho un escritor sobre su obra, pero bueno, yo os la voy a leer porque, bueno, no hice... Para mí es muy importante en cuanto a mi tarea como historiador. Y es que aunque uno crea que sabe mucho, don Antonio tenía la capacidad de calar inmediatamente al que estaba, y sabía, bueno, yo luego tuve muchas, no voy a decir ahora las conversaciones que pude tener con don Antonio acerca de mil temas, que sepáis que, bueno, yo colaboré unas cuantas veces modestamente, aporté mis pocos o muchos conocimientos en sus programas de radio, y luego también en Libertad Constituyente Televisión. En los últimos años ya sabéis que don Antonio falleció el 28 de febrero de 2018, pero fue, bueno, don Antonio como persona se fue, pero emergió la leyenda, ¿verdad? Como el Cid, poco menos, ¿no? La leyenda y sobre todo quedó consolidado ya para la historia sus ideas verdad sobre la libertad política colectiva que hoy animan a tantos corazones. Bueno, os voy a leer la dedicatoria, ya digo que no sé si será correcto, espero que nadie se enfade, pero bueno, don Antonio me escribió, dice, para mi amigo de Guadalajara, Gabriel, en la seguridad de que por el estudio de este libro, en la seguridad de que el estudio de este libro le dará la base histórica, intelectual y ética para la comprensión de la política. Y firmando en Somosaguas el 11 de julio de 2014. Aquí lo veis, esto para mí es muy importante, es el testimonio, como os digo, de la genialidad en vivo. Y ya os digo, y sobre todo hay tres palabras, ¿verdad? Habla de la base histórica, por mis estudios, intelectual, ¿verdad? Que la sed de conocimiento es importante, pero sobre todo ética, porque don Antonio, aparte de los conocimientos teóricos, aparte de gran teorizador, algunos dicen que es solo teorizador, no, él fue un gran práctico, un hombre que llevó a la práctica, como decía Walt Whitman, salvajemente libre, todo lo que él pensaba, lo que salía de su ser. Por eso concede a la ética, ¿verdad?, al saber estar en sociedad, en el comportamiento, en la verdad de los actos que llevamos a cabo en la vida y con los demás, una importancia fundamental. Y bueno, queridos amigos, este ha sido mi homenaje particular a don Antonio García Trevijano, y ya os digo que bueno, estoy encantado de compartir con vosotros la dedicatoria que guardo en el corazón de este gran hombre, y sobre todo de esta persona tan, bueno, irrepetible en la historia de España. Y queridos amigos, muchas gracias, espero que os haya gustado, bueno, esta breve sesión de palabras personales que he querido compartir con todos vosotros, y bueno, pues que os acerquéis a la figura de don Antonio, a su pensamiento, y que lo intentéis entender, sobre todo sin prejuicios. Hay que desprenderse de los prejuicios antes de acercarse a la obra de Trevijano, abriros en canal para poder adquirir, ¿verdad? Y ser capaces de alguna forma de asimilar los conocimientos para luego poder ir a cara descubierta, ¿verdad? Y con el corazón henchido, para ponerlos en práctica en la conquista de la libertad política colectiva, que es el principio del fin de esta pesadilla de régimen de partidos que estamos padeciendo en España.
Bueno, queridos amigos, como he dicho, encantado de haberos contado esto y recordad, libertad constituyente ya.